Bien, comenzamos el punto 5, la estructura de la célula eucariota. En este punto vamos a intentar comprender cómo es la estructura interna de la célula, cómo se organiza en diferentes orgánulos y cuál es la funcionalidad de cada uno. Para ello, pues lo vamos a realizar en nuestro cuaderno de biología y el vídeo que ya vimos en clase, pues nos lo vamos a saltar. La primera estructura con la que nos topamos es la membrana plasmática. Todas las membranas biológicas tienen una estructura básica común. Se trata de agrupaciones de lípidos dispuestos en una doble capa que contiene proteínas. Como veis, aquí tenemos una bicapa de lípidos, que es una bicapa asimétrica. Está formada principalmente por fosfolípidos y en ella están integradas unas proteínas que en algunas ocasiones atraviesan completamente la membrana y en otras se encuentran o bien en una cara o en otra. También es abundante el colesterol, que ya veremos su función, y en la zona externa de la membrana, pues los glucolípidos y las glucoproteínas. Bien, la membrana plasmática rodea a todas las células, define por tanto su extensión y mantiene las diferencias esenciales entre el contenido de la célula y su entorno. Esta membrana es un filtro altamente selectivo y un mecanismo para el transporte activo. Controla la entrada y salida de nutrientes y la salida de productos residuales. Genera a su vez diferencias en las concentraciones de iones entre el interior y el exterior de la célula. La membrana plasmática también actúa como un sensor de señales externas. Permite que la célula cambie en respuesta a las condiciones ambientales. Está formada principalmente por una bicapa lipídica, como ya hemos visto, es una bicapa continua de aproximadamente 5 nanómetros de grosor. Es impermeable al paso de la mayoría de moléculas hidrosolubles. Suele constituir el 50% de la masa de la membrana, aunque esta proporción varía según el tipo de célula. Y si estamos estudiando la membrana plasmática de los diferentes orgánulos, también varía según el orgánulo. Los lípidos principales que la forman son todos anfipáticos y destacamos los fosfolípidos, que son los más abundantes, el colesterol, que es relativamente abundante en células eucariotas. Además de aumentar la fluidez de la membrana, disminuye la permeabilidad de las bicapas lipídicas para pequeñas moléculas solubles en agua. Por último, nos encontramos en la mitad exterior de la membrana los glucolípidos, que suelen interaccionar con otras células. Las proteínas de membrana son las responsables de la mayoría de las funciones específicas de la membrana. La cantidad y el tipo de proteínas de membrana son muy variables dependiendo del tipo de célula eucariota. Difiere, por ejemplo, en una célula nerviosa o en una célula muscular. Suelen actuar como receptores, como enzimas o como proteínas de transporte y constituye aproximadamente el 50% de la masa de la membrana, aunque también esta proporción, como le pasa a los lípidos, va a variar según el tipo de membrana o el tipo de orgánulo. Los dos tipos principales de proteínas son las transmembranales o integradas, que atraviesan completamente la membrana, suelen tener una función transportadora, y las periféricas, que están unidas bien a una cara o a otra cara, a la cara externa o interna. Suelen actuar como receptores o pueden tener función enzimática. Ahí volvemos a ver la membrana plasmática típica. Otra estructura, esta ya más típica de células vegetales, es la pared celular. Se trata de una cubierta rígida que suele recubrir la membrana plasmática de todas las células vegetales, de los hongos, de la mayoría de las algas y de las bacterias. Da forma a las células, les proporciona una protección mecánica, protege a las células frente a los procesos osmóticos, le da turgencia a las células y sirve de barrera frente a infecciones de otros microorganismos. También tienen una función de comunicación intercelular y están formados por fibras de celulosa y glucoproteínas. Ahí podemos ver una pared celular típica. A continuación, el citoplasma. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana celular y nuclear. Tiene una apariencia granulosa debido a la gran cantidad de ribosomas y en él se realizan una gran cantidad de reacciones metabólicas de las células. Contiene, por lo tanto, muchas proteínas enzimáticas y estructurales, ARN mensajero, ARN transferente, iones, metabolitos, aunque el principal componente es el agua.
hasta un 85%. Es el elemento líquido de la célula. Y aquí, con el núcleo, dejamos la primera parte de este punto. Continuaremos.